Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy el Consejo del Estado se reunió en Palacio de Gobierno para dar una serie de anuncios hechos hoy por el presidente Martín Vizcarra. En primer lugar, que se va a emitir una norma para que ya de manera formal, oficial, se suspendan las clases en las universidades y en los institutos. Del mismo modo, se aumenta el presupuesto destinado para contener esta situación de emergencia sanitaria, de acuerdo al decreto emitido en la víspera, con 265 millones de soles. Vamos a profundizar en los detalles con una de las autoridades que conforma este Consejo del Estado y que además, una de las autoridades que propuso que exista esta reunión y que se haga en estos anuncios, además de manera colegiada. El defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, con nosotros. Defensor, muchas gracias por venir. Buenas noches. Jaime, buenas noches, encantado. A ver, en primer lugar, creo que estos anuncios van en la línea de darle tranquilidad a la gente, pero ¿cuánto efecto puede tener? Entendiendo primero que todavía hay universidades que dicen, no, nosotros empezamos el 23, entonces como empezamos el 23 de marzo es el otro lunes, así que quedamos en eso. Institutos, por ejemplo, de idiomas que dicen no sentirse parte de esta normativa y cosas que se están quedando sueltas, hasta el hecho de que la gente vaya a vaciar las góndolas de los supermercados comprando absurdamente papel higiénico. ¿Cómo es que el Estado puede acercarse a la gente? Porque esto recién empieza. Sí, Jaime, en realidad una de las ideas que estaban detrás o que sustentaban esta reunión del Consejo de Estado era precisamente dar una señal firme, robusta, clara, de que este no es un tema que tiene que ver solo con el Ministerio de Salud, ni siquiera que tiene que ver con 3 o 4 o 5 ministerios, ni siquiera solo con el Ejecutivo. En realidad tiene que ver con todo el Estado, implica a todo el Estado, porque estamos frente a una amenaza de implicancias, de consecuencias nacionales. Por lo tanto, el Estado tenía que mostrarse en su conjunto, con una señal también en conjunto respecto de cómo vamos a enfrentar esta amenaza, como digo. Esto en primer lugar. Segundo, porque esta es una oportunidad para que el Estado dé señales también de articulación, de eficiencia. Desafortunadamente tenemos un Estado que desde hace muchas décadas es muy invertebrado, muy desarticulado. Y lo segundo es lo que tú acabas de apuntar, que es muy importante. Algunos no entienden que las reglas, las normas no son estorbos, valladares, obstáculos. En el Perú, desafortunadamente, hay un sector muy importante que entiende la norma como un obstáculo cuando no advierte que más bien son reglas de convivencia y reglas de progreso. Si creemos en la democracia, bueno, el principio básico de la democracia es el respeto de la regla. Admiramos a otras sociedades por democráticas, pero no entendemos que allí el culto al respeto de la ley es fundamental. Entonces, cuando un instituto o una universidad dice, no, esta norma en base a mi autonomía universitaria, a mí no me alcanza. Autonomía universitaria y soy privado. Correcto, ¿no? Correcto, esa es una buena acotación. En primer lugar, es verdad que las personas jurídicas y naturales tienen derechos constitucionales y derechos fundamentales. Pero estos derechos ceden frente a situaciones como las que estamos viviendo, donde estamos ante una emergencia sanitaria y un tema de interés público. Dicho sea de paso, es una buena ocasión para revalorizar el interés público, porque el interés particular está muy bien, pero el interés público, el interés general, es lo que da sentido al Estado y es lo que articula a la nación. Por lo tanto, esto que salir a comprar de una manera absurda, desordenada, absolutamente falta de solidaridad con el resto de la sociedad. ¿Por qué? Tú tienes capacidad económica y entonces puedes agolpar o puedes a juntar, digamos, o comprar más que el vecino y dejarlo a él sin la posibilidad de que tenga acceso a agua o a útiles de aseo. Esto también tiene que cambiar. Y la idea entonces de ese consejo es poder orientar a la sociedad y mostrarse firme, articulado y hacer esfuerzos de eficiencia en esta lucha. Tenemos, confírmame, Chivo, por favor, un comunicado que se está emitiendo en este momento
desde la presidencia del Consejo de Ministros, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que se ha conformado precisamente a raíz de esta reunión del Consejo de Estado que estamos conversando con el Defensor del Pueblo, dice lo siguiente en este comunicado: como parte de las acciones dispuestas por el gobierno para hacer frente al coronavirus COVID-19 en el país, hoy se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que conduzca las labores de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del coronavirus. Esta comisión acordó como primera medida suspender la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia con la finalidad de reforzar las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. De acuerdo a la resolución ministerial número 083-2020 PCM publicado en El Peruano, se conformó este grupo de trabajo. Repetimos entonces, se ha acordado esta comisión multisectorial de alto nivel que ha surgido a partir de esta reunión del Consejo de Estado que estamos conversando con nuestro invitado, el Defensor del Pueblo, suspender la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia con la finalidad de reforzar las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus. Bueno, era lo que correspondía, ¿no? Sí, se veía, está en la línea de lo que ha hecho Estados Unidos. Se veía venir esa medida. De hecho, hoy en la sesión se barajó esa posibilidad. Ajá. Pero una precisión, Jaime, en realidad el gobierno también ha estado haciendo su papel, y esta comisión ya venía estructurándose. Lo que se ha convenido es que esta comisión, una vez a la semana, va a reunirse con el Consejo de Estado para poder articular los pasos que están dando y para ver cómo es que hacemos, como digo, mucho más eficiente la acción del Estado en su conjunto. Yo te quiero contar, por ejemplo, una medida. Hay una norma que establece que hay que darle protección y preferencia al adulto mayor. Bueno, en la Defensoría del Pueblo, y esto es lo que hemos conversado en el Consejo de Estado, hemos acordado que las personas mayores de 65 años deben trabajar desde su casa. Así no estén enfermas, porque hay que proteger a las personas. Pero además... ¿Eso ya se va a incluir? En la Defensoría del Pueblo, y entiendo, esto me parece que ha sido tomado también en buena línea por el presidente y los demás miembros del Consejo de Estado. Entonces, pero también las personas, por ejemplo, que tienen, diabetes o que tienen presión arterial alta, y que son personas o algún tipo de enfermedad parecida que pueden ser más vulnerables frente al coronavirus. Todas estas son medidas importantes, fundamentales. Reforzar, por ejemplo, la acción del Estado donde hay concentración de adultos mayores, ¿no es cierto?, en los hospicios, en los lugares donde los adultos mayores van a cobrar su pensión. Ajá. Ahora, todo esto es clave. En esta reunión del Consejo de Estado se ha conversado sobre... entiendo que hay un presupuesto, pero, digamos, más allá de la plata, que sí hay plata, ¿no? Hay 265 millones en total. Pero los colegios que van a recibir el 30 de marzo a los estudiantes, hay varios que no tienen agua, no tienen jabón. RPP ha recorrido varios hospitales, no tienen agua, no tienen jabón. Ayer una posta médica de San Genaro, en Chorrillos, no dejaba entrar a la gente porque solamente el baño era para los enfermeros y el personal administrativo de la posta. Entonces, ¿cómo el Consejo de Estado ha podido arribar esto más allá del presupuesto? Es decir, oiga, colegios, agua y jabón. Además, no debería existir el coronavirus para que eso exista, pero ya. De acuerdo, estamos con esta situación de emergencia sanitaria. ¿Se ha previsto esto? A ver, un detalle. La parte ejecutiva, operativa, funcional, desde luego le competen a esta comisión y al propio Ejecutivo. Pero sí, el presidente nos informó, además ya estábamos nosotros noticiados de los 100 millones para salud y los 160 y tantos millones para educación, más puntualmente para justamente poder poner en condiciones este kit de limpieza que se iba a implementar en la mayoría de colegios. Y el presidente nos señaló algo muy importante. Es cierto que todavía hay colegios que tienen, digamos, una brecha y que todavía no tienen agua, no están en las condiciones, pero porcentualmente estamos hablando de
En línea, al principio, no debería faltar en ninguno, pero estamos hablando de una cifra que es marginal. Igual la Defensoría del Pueblo, una de las tareas que va a hacer es justamente la supervisión. De hecho, ya estamos haciendo la supervisión. Estos 15 días nos va a permitir hacer la supervisión en todos esos colegios y también en los hospitales, para poder conocer cuál es el estado de las cosas, cómo es que estamos realmente enfrentando, porque hay muchos lugares, no solamente los colegios, hay muchos lugares donde no hay agua. En Lima, cerca de más de 700.000 personas no tienen agua a través de Sedapal. Por lo tanto, tienen que, a través de bidones, de cisternas, de camiones cisternas, se abastecen de agua. Por lo tanto, ahí hay que reforzar también determinadas acciones. En esto, Jaime, creo que debemos hacer un esfuerzo por trabajar conjuntamente. Porque hace un momento, antes del programa, te decía, aquí nos hemos agrupado, nos hemos reunido en función de un principio, el principio constitucional del deber de colaboración, más en estas circunstancias. Y el interés público. Y el interés público. Ahí voy. Y creo que podría usted aterrizar en la normativa. ¿Qué hacemos con, finalmente, ¿no?, para ya ir a acciones concretas? Es decir, aquí esto de que yo soy privado, a mí no me toca, a mí no me corresponde, creo que en una situación como en la que estamos no cabe. Desde aquí luego. el Estado tiene que ponerse firme y punto. Está el interés colectivo público por encima. Universidades que hasta ahora no se pronuncian, institutos que dicen no, yo doy clases de idiomas, conmigo no es. Esto de las compras compulsivas, innecesarias y absurdas, y aquellos que no se quieren hacer pruebas. Incluso aquellos que revelan la identidad de aquellos que están con sospecha o con ya la confirmación de coronavirus. ¿Hay un marco legal que se está trabajando para reforzar eso? A ver, un par de cosas. En primer lugar, empecemos por aquellos que se rehúsan a tomarse las pruebas o someterse a las pruebas. Esto se aplica directamente al artículo 15 de la Ley General de Salud. No puede, esto no es voluntario. Voluntario es cuando estamos en una situación normal. Aquí no estamos en una situación normal. Yeah. En segundo lugar, también el solo hecho de negarse y en esa condición propalar el virus constituye un delito. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de la norma administrativa como de la norma penal, esto es perfectamente, digamos, compulsivo, se puede obligar a las personas. De hecho, le adelanto que estamos preparando un comunicado. Ajá. Un comunicado que vamos a firmar el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, hemos conversado con la presidenta del Tribunal Constitucional también, desde la Defensoría del Pueblo, y hemos hecho el primer borrador donde decimos, es cierto que los ciudadanos todos tienen derechos fundamentales, derechos humanos, constitucionales, pero no hay derechos absolutos. Y estos derechos tienen que ceder frente a el interés público, el interés colectivo, y aquí estamos frente a una situación de emergencia sanitaria. Y en relación a esto de las universidades o de algunos institutos que se sienten extraños o ajenos a esta situación, aquí nadie se puede sentir ajeno, porque de nuevo, la autonomía universitaria, en el caso concreto de las universidades, tiene que ceder frente a esta situación. Se suspende. Se suspende. De hecho, yo he hablado con varios rectores y lo han entendido perfectamente y han empezado a ellos, por su propia iniciativa, a suspender las clases. Sí, aquí se suspende, sí, de acuerdo, aquí se suspende y punto. Y en relación a los institutos, bueno, ahí tiene la competencia perfectamente el Ministerio de Educación y perfectamente también puede suspender las clases. Respecto a las compras, allí lo que podemos hacer, lo que debe hacer el sector privado, estos centros de abastecimiento, es limitarlo. Aquí no se estaría transgrediendo la libertad de empresa, la libertad de comercio. Tranquilamente ellos pueden limitarlo. Y por último, si no lo hacen, el gobierno también podría establecer un límite para eso. ¿El gobierno podría establecer? Podría, desde luego. O sea, nosotros no... ¿Sabe por qué le pregunto? Sí. Porque usted sabe bien, yo también, y el público también, que, caramba, es decir, compren y aquí todo bien, compren nomás, compren 20 rollos, ¿quieres? 20 rollos te doy. Jabón, acábate el jabón, porque claro, o sea, también aquí se está ganando. Pero eso no puede transgredir el principio que usted ha citado y que es conveniente esta noche y de aquí en adelante.
el interés público. O sea, no puede alguien, de una manera ignorante y enfermiza, acabarse con el jabón, acabar con el papel higiénico, que además no sé para qué, no pensando en el otro, que podría eventualmente tener un daño, un síntoma, va y quiere comprar y no lo encuentra. Nosotros, dentro del marco constitucional, el modelo económico es una economía social de mercado. Y evidentemente existe la iniciativa privada, la libertad de empresa, la libertad de comercio, te creo. Pero eso es en un contexto normal, regular, ordinario. Así es. Cuando estamos en situaciones como las que estamos enfrentando ahora, prima el interés público. Esta es una ocasión para revalorizar el interés público. La sociedad y el Estado se organizan a través del interés público, no a través del interés individual. Ahora, señalaba usted dentro de las acciones concretas que en la Defensoría del Pueblo está dictando una normativa para que las personas de 65 años trabajen desde su casa. Sí. ¿Esto se va a extender a otras instituciones del Estado? ¿Se va a formalizar? Lo hemos planteado nosotros, de hecho vamos a enviarlo esto formalmente, por escrito, pero ya he visto la plena disposición. Además, en estas situaciones, una de las reglas que debe primar es el sentido común, y esto se cae de Maduro, ¿no? Que es una norma o una decisión que beneficiaría, porque tenemos un mandato de protección. Aquí no es que estamos inventando nada, esta es una norma. O sea, tenemos que ponerle tren de aterrizaje a esa norma. En un contexto como este hay que proteger a los adultos mayores, pero también hay que proteger a las personas que pudieran ser más vulnerables. Ahí, digamos que puntualmente literalmente no existe una norma, pero también, digamos, a las personas que tienen diabetes o presión arterial alta o alguna otra condición que los haga más vulnerables en un contexto como este, pues hay que pedirles que trabajen desde su casa, darles esa facilidad. Todo esto contribuye, además todo esto es temporal, todo esto va a pasar. ¿Cómo la Defensoría del Pueblo va a ejercer o está ejerciendo su rol de la propia naturaleza de la institución que usted dirige? Es decir, defender al pueblo, defender a la gente. Usted me hablaba de inspecciones en colegios y hospitales. ¿Qué programa concretamente tiene su institución para cautelar el interés público? A ver, dos acciones muy concretas. Nosotros somos una de las pocas instituciones que tiene un despliegue nacional y vamos a aprovechar esta condición justamente para contribuir con el Estado a difundir todas las medidas, a que no se genere confusión, a que no se genere pánico. Y en segundo lugar, o concurrentemente, también vamos a supervisar, particularmente los colegios, para ver que estén en condiciones, también los hospitales. Ya la Defensoría lo ha estado haciendo, de hecho hemos advertido una serie de situaciones que las hemos transmitido, hemos enviado una comunicación. ¿Cuáles? Por ejemplo, nosotros advertimos que no había, y esto lo he hecho público en más de un medio, no había, por ejemplo, centros de laboratorios descentralizados, todo estaba en Lima. Sí. Hasta hace unos días esto todavía era así. Todavía no hemos supervisado si esta situación ha cambiado, porque no es posible que solamente en Lima haya un solo laboratorio que haga el despistaje. Ajá. Y las clínicas, de acuerdo a un convenio que se había anticipado entre Confiep y el MINSA, podrían eventualmente también hacer chequeos. Bueno, esto último, en realidad, nosotros todavía no lo hemos, mapeado, pero lo que sí le puedo decir es que hay que implicar también al sector privado que trabaja en el sector salud, porque si las cifras que manejo no son erradas, no más del 40% de las instituciones vinculadas a la salud son del Estado y el 60% son privadas. Claro. Por lo tanto, en una situación que esperemos no llegue, debe estar absolutamente prevista, organizada, implicada todo el sistema de salud. Esa es una de las ventajas de haber declarado la emergencia sanitaria. Ahora, la emergencia sanitaria es por 90 días. Sin embargo, a primera vista uno dice, oye, pero la normativa de las clases es solo hasta el 30 de marzo. Eventualmente la Defensoría del Pueblo va a cautelar o va a emitir un pronunciamiento. Si es que la emergencia sanitaria realmente se potencia, la idea es que no pase, pero hay que mirar todos los escenarios. Si esa emergencia continuase, las clases deberían adecuarse a esta emergencia sanitaria y eventualmente ser también pospuestas 90 días.
Esto es algo que, como bien lo ha mencionado en su intervención el presidente de la República, tiene que monitorearse. Yo ni siquiera día a día, hasta tal vez hora a hora, hay que irlo monitoreando. De modo que, mire la medida que se ha tomado hoy día. En la mañana era otro el escenario, vivimos atropellados por los acontecimientos. Sí. ¿No? Hoy ya estamos hablando de un cierre. Prohibidos los vuelos de Europa. Muy bien, entonces podría ser que tenga que extenderse esto. Todo esto tiene que irse evaluando diariamente, a cada momento, porque las circunstancias podrían cambiar. ¿Y qué pasa con la gente que no se le atiende a tiempo? Ahí, ¿qué pasa con la institución que no atiende a tiempo a quien tiene que atenderse? ¿Se refiere usted al sector salud? Sí. Bueno, evidentemente el Estado está en la obligación, a través de todos sus sistemas, de atender a todos los ciudadanos. Si alguien se rehúsa o no atiende, está incumpliendo sus funciones. Muy bien, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, con nosotros a propósito de la reunión de hoy del Consejo de Estado, de donde han surgido primero un mensaje colegiado, un mensaje grupal que de alguna forma intenta darle tranquilidad a la gente. Gracias por venir, doctor Gutiérrez. Y la gente tiene que estar tranquila, usted tiene que estar tranquilo en casa. Lavarse las manos con agua y jabón, ya se ha repetido hasta la saciedad. El papel higiénico no tiene mucha contención, es decir, será un reflejo psicológico, una necesidad de aferrarse a algo y creer que asociar la idea del papel higiénico a lo sanitario pueda protegernos. Y no se acaben las cosas de los supermercados, por favor, porque hay otras personas que eventualmente quieren ir a comprar, y si ustedes, actuando sin querer o queriendo ser egoístas, van a acabarse los productos que otras personas necesitan. Pensemos en el resto, pensemos en comunidad, no nos dejemos atropellar por el impulso que nos sale a flor de piel. Y vamos a conversar de esas cosas precisamente luego de la pausa, y también cuál es la atención que se está brindando desde Salud con el doctor Oscar Ugarte. Él ha sido ministro de Salud, todos lo sabemos, pero actualmente se desempeña como gerente de operaciones en eSalud. Y más adelante, hablando de estos brotes, esta situación colectiva de desenfreno, de oídas, ¿no? Creyendo que se acaba todo el supermercado, se acaban las góndolas, y de hecho eso ha pasado, pero no hagamos eso. Vamos a tratar el tema desde el punto de vista sociológico. Vienen Sandro Venturo y Walter Eizaguirre, que es experto en finanzas personales, para que también cuide la billetera, no se gaste todo ahora, no se acaba el mundo, nada está dicho.